Buenas tardes a nuestras distinguidas panelistas, también a todos los que están participando de esta sesión, de este webinar, del 9º ciclo de estudios especializados, comunicación, lo político, lo público y su incidencia en la participación ciudadana. Esta tarde vamos a continuar con las memorias sistematizadas de los foros regionales en tiempos de pandemia. La primera expositora de esta tarde va a ser nuestra distinguida colega Marta Paz, que va a exponer sobre el arte y la comunicación. Los jóvenes en cuarentena, miradas y propuestas desde el arte y la comunicación. Así se llama la memoria que va a presentar Marta Paz. Marta Paz es responsable del capítulo regional de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación en Santa Cruz. Es comunicadora, periodista e investigadora. Es maestra en Comunicación y Cultura, Ciencia y Tecnología por la Universidad Evangélica Boliviana. Dirige la Facultad de Comunicación y Cultura de la Universidad Evangélica. Presidió durante 4 años la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social, ABOX, y durante 6 la Dirección Andina de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX. A continuación, nuestra expositora tendrá 15 minutos y después de las exposiciones de los 3 participantes de esta tarde, se hará una ronda de preguntas. Así que todos los que están en este webinar están invitados a ir escribiendo sus preguntas y mandarlas a través del chat o del Facebook, que serán respondidas al finalizar las 3 exposiciones. Como les he dicho, cada una de las expositoras tendrá 15 minutos. Adelante, Marta, por favor. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes a todos los colegas que nos están acompañando, a todos los estudiantes que se están dando cita en esta primera jornada inaugural del 9º ciclo de estudios especializados de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación. Qué lindo que se den un tiempo para que hablemos un poco de lo que nos compete como comunicadores. Bien, como decía Roberto, tuvimos la oportunidad en Santa Cruz de hacer un foro regional el 31 de julio que se llamó Los jóvenes en cuarentena, miradas y propuestas desde el arte y la comunicación. Y en este foro, básicamente lo que hicimos fue aprovechar un concurso de video que organizó la Fundación Audiovisual, Fundaf, y que se llamó En tiempos de cuarentena, concurso de videos COVID-20, cortometrajes hechos en casa. En ese foro participamos esas personas que ven ustedes ahí, Alejandro Fuentes como representante de Fundaf, Karina Neme como jurado del concurso, Argentina, Karin Holweck de acá de Bolivia, mi persona que hizo un análisis de todos los videos que se presentaron en este concurso, que fueron 67, y luego también estuvieron 3 jóvenes, Fabricio Aramayo, Mariela Vargas y Johnny Plata, que ganaron en este concurso. Entonces, lo que nosotros hicimos para ese foro fue analizar esos 67 videos mediante una planilla de Excel, un poco deconstruyendo los videos, como nos sugiere este autor que se llama Jacques Derrida, francés, y que él nos ha enseñado a cómo deconstruir un discurso para reconstruir otro apropiándonos del mismo. Ya un poco en este caso particular de los videos nos interesaba ver el discurso colectivo. Entonces acá voy a resumir lo que se habló en esa ocasión, especialmente respecto al análisis de los videos de estos jóvenes, en el entendido de que ellos de alguna manera a través de esas producciones, a través del arte y la comunicación, estaban proponiendo o estaban haciendo conocer sus miradas y haciendo propuestas para que nosotros encaremos la cuarentena. Entonces podríamos decir que a modo de definición del coronavirus que ellos dieron en sus videos, ellos dijeron o calificaron al coronavirus como un virus malo, ¿no? Una maldita peste que busca manos, bocas y ojos
para alojarse clandestinamente. Ellos dicen que el virus se ha apoderado del mundo y que no ha hecho diferencias entre países, entre hombres y mujeres, ni entre personas ricas y pobres. Sin embargo, los jóvenes están conscientes que el coronavirus sí ha hecho diferencias entre jóvenes y viejos, ¿no? Las personas de la tercera edad son las principales víctimas. Muchas viven solas, con pocos recursos, y se preguntan, ¿por qué no has venido, hijo? Ellas, estas personas de la tercera edad, lo que más quieren en estos momentos es la presencia de sus hijos. Pero sus descendientes viven en otro lado porque obviamente ya están haciendo su propia vida. Entonces ellos viven en soledad, en épocas de confinamiento por coronavirus, ¿no? Este señor en uno de los videos decía, estoy en esta celda de mi encierro casi sin moverme. Y sin moverse era un decir, porque en realidad en el video se lo muestra a él haciendo fila en un banco para cobrar su jubilación y también tuvo que salir a la tienda de la esquina para comprar víveres. El resultado es que las personas de la tercera edad se enferman de COVID. Y según los jóvenes, especialmente de lo que se enferman las personas de la tercera edad es de soledad, de infoxicación, de pesadillas. Los feliz cumpleaños que pueden haber a través del celular no son suficientes, a pesar de que se les diga, papá o mamá o abuelito, a pesar de que estamos separados, pronto estaremos juntos, eso igual los desasosiega. Además, las personas de la tercera edad se desconciertan con las noticias, especialmente con las noticias falsas. Ellos no saben qué es fake news o qué es noticias falsas. Entonces, ¿cómo es que ellos encuentran la calma? En el compartir con actividades con la familia. Entonces los jóvenes dicen, hay que compartir con ellos, hay que ver la forma de hacer actividades con ellos. Pero esa intoxicación por noticias o por infoxicación no solo afecta a las personas de la tercera edad. Los jóvenes también quieren estar informados y en ese afán se saturan de información. Esta joven, por ejemplo, no puede dormir porque dice, si yo tenía 1000 cosas en la cabeza, ahora tengo sobrecargada mi mente por las noticias. Siento que mi cabeza va a explotar. Solo me quejo. Está ansiosa. Las noches para ella son largas por la ansiedad, precisamente porque está con infoxicación. Es interesante eso porque esa palabra sale en los videos. Entonces los jóvenes quiere decir que están conscientes de lo que significa estar sometido a ese bombardeo de noticias, muchas de ellas noticias basura o noticias falsas. Y si las noches son largas, ¿cómo son los días en confinamiento? Como aquí, como en esta imagen, en blanco y negro, repetidos, pero inestables. Las aflicciones se camuflan detrás de series de Netflix, de cursos gratuitos online, de posteos de motivación, pero esa rutina implica vivir y sentir más que nunca ahora los ruidos, los silencios, el vacío, los gritos de los vecinos. Es algo difícil de llevar cuando uno está confinado, ¿no? Alguna persona dice, por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? No, es jueves. No, es mentira. Hoy es sábado. No, mentira, hoy es viernes. Han perdido la noción del tiempo. Dicen ellos, dice alguno de ellos, me siento atascado como si estuviese atascado en un buque, como si estuviera pescando en un tren. Todos los días, después de la primera semana, son iguales, dice esta joven. La rutina se ha apropiado de nuestras vidas. No sé cuántos días van de cuarentena. La verdad es que no tengo ni siquiera ánimos para sacar las cuentas. Todos los días son iguales. No logro conciliar el sueño. Mi cuerpo no pide comida en las horas que debería. Cuando tenga tiempo, a pesar de que antes no, ella dice, antes decía, cuando tenga tiempo haré esto, ahora dice, no tengo mucho tiempo, solo pienso y la mayoría de mis pensamientos no son tan buenos y llegan así de la nada, a cualquier hora y sin previo aviso. La ansiedad la consume. Y lo cierto es que si uno se ha enfermado de COVID, según estos jóvenes, a esa rutina y a esa ansiedad se han sumado el miedo y la incertidumbre. Este joven dice, se me ha detenido el mundo. Yo siento algo más que fiebre y dolor de cabeza.
siento miedo, dice. La ansiedad y la depresión son una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero. Y lo peor de todo es que la soledad, la ansiedad, la incertidumbre, la depresión y sobre todo el miedo nos paralizan y congelan el alma, dice esta señorita. Y así, con el alma congelada, llegan el egoísmo y la violencia, como el maltrato familiar. Y así llegan el agobio, las malas decisiones, como el suicidio y la muerte, la exacerbación en las noticias, la indefensión ante las noticias falsas tienen mucho que ver en todo esto. Y ahí está el coronavirus. La distancia, en este caso con el coronavirus, los jóvenes han sentido de que el tiempo ha pasado muy lentamente, que la distancia ha separado a los enamorados. Si el familiar quedó lejos, de todas formas, dicen ellos, hay que abrazarlo, por lo menos abrazarlo en sueños. Las noticias nos agobian. Cuando no debería ser así, Instagram y Facebook están llenos de fantasmas y nos hundimos con ellos, dicen los jóvenes. Hay pobreza en las calles, falta comida en nuestras casas, nos contagiamos de COVID. También hay médicos, aquí falta comida en las calles. También hay médicos que no saben cómo fue que se contagiaron, a pesar de que ellos dicen que se cuidaron. Pero hay médicos también que se quieren rendir. Y así, cuando perdemos, los jóvenes se dieron cuenta que cuando perdemos a un ser querido, a veces lo que fluye o lo que sale es echarnos la culpa, ¿no? Fue tu culpa, todo es tu culpa. Pero los jóvenes también dicen de que vale la pena mirar al COVID desde otro punto de vista, como un Lego, como una ficha para manipular, para que nosotros la dominemos, más o menos eso. Ellos dicen que la rutina, que el tiempo libre, que el ocio nos deben permitir sentirnos de verdad en casa y disfrutar de cosas sencillas, como escuchar música y canciones, jugar con los amigos, compartir con nuestras mascotas. Hacer cosas que nunca hicimos, dice este joven, como llamar a números telefónicos al azar y conversar con desconocidos sin necesidad siquiera de identificarnos. O jugar a ser poderosas con tanto que hacer en la casa, ropa para recoger, platos para lavar. Planificar nuestra manera de levantarnos de la cama, como para que todos los días sean diferentes. Reír ante la contrariedad de que se nos acaben el gas y los fósforos cuando no es nuestro día de salida. Cambiar nuestra planificación del año por ningún plan, para tal vez simplemente vivir el momento y avisorar otras posibilidades. Llevarle serenata a nuestra amada porque la confinaron al llegar de su viaje. O celebrar como si nada el cumpleaños del más pequeño de la casa, como si nada pasara. O llamar a nuestros padres y abuelos, abrazándolos o abrazarnos si nos tenemos cerca. Dejarnos llevar por los recuerdos también es importante, ¿por qué no? Pero ojo, dicen los jóvenes, no nos quedemos varados en la nostalgia. Reconstruyamos la historia familiar. Esa es otra posibilidad. Este joven, por ejemplo, está reconstruyendo, está escuchando cassettes de su familia, de sus padres y de sus abuelos, y está aprovechando la cuarentena para reconstruir la historia familiar. O sea, los jóvenes dicen, busquemos algo en nuestro hogar que nos libere y que nos haga sentir invencibles. Y esa puede ser una posibilidad. Pero también, ¿por qué no disfrutar, no? ¿Por qué no hacer fiesta, por ejemplo, porque no tenemos clases? Eso pensaron muchos jóvenes al principio de la cuarentena. Pero después se dieron cuenta que las clases fueron en serio y que sí se puede estudiar y aprender de manera virtual. Es verdad, no todos tienen acceso a Internet en Bolivia, pero se puede igual estudiar. Los maestros hace algún tiempo cambiaron la tiza por un marcador. Ahora están cambiando el marcador por la pantalla digital. En el campo, este niño dice que extraña a su profesor. Extraño al profe y extraño a mis compañeros, a mi directora, que tanto los quiero. Ya con mis papitos surgió la pelea. Ellos no me ayudan a hacer la tarea. Ahora pues toditos estamos comprendiendo, su ayuda del profe estamos sintiendo.
Jugando y cantando quiero que intentemos, con tierra y palitos, también aprendemos. Pronto volveremos a llenar las plazas, pero por ahora quédese en su casa. Pronto estaremos juntos. A Dios le doy gracias por ser bendecido. Es que estudiar realmente nos abre el panorama. El teletrabajo también es posible, con creatividad y versatilidad. De repente con mucho estrés, con problemas de conexión, tal vez con problemas incluso de columna por estar tanto tiempo sentados. Pero de repente también con problemas de que no sabemos dominar las TIC, pero dicen los jóvenes, adelante, se puede. Entonces, no tenemos que dejarnos ganar por el coronavirus, tenemos que vencerlo. No desaparecerá por obra de magia, a pesar de que está tomando todo el mundo. Debemos vencerlo. ¿Y cómo lo podemos vencer? No desaparecerá por obra de magia, dicen ellos, pero pulseando nosotros con él será derrotado. Nos toca actuar y cumplir con los protocolos de seguridad, enseñándoselos a los niños y exigiéndoselos a todos y a nosotros mismos. No conocemos aún el final de la película, pero parece quedar claro que aunque no volveremos a la normalidad normal, y los jóvenes dicen, de repente la normalidad era el problema, tendremos una nueva normalidad. Y continúan diciendo, es hora de mirar adentro nuestro, de descubrir la belleza del mundo primero en nosotros. El mañana será distinto. Y así avanza la vida y te vas poniendo viejo y un día cerrarás los ojos y todo empieza de nuevo. Dice la letra de una canción de un videoclip que se analizó. Y en otro videoclip dice de que lo paradójico es que ahora estamos extrañando todo lo que hacemos, pero esta rutina de pandemia y confinamiento, cuando acabe, también la extrañaremos. Contrastes, contrastes. Todo es un contraste en el largo viaje hacia la noche. Pero ahora simplemente respira, ya que estamos vivos, sugiere alguien más en otro video. Mientras todavía hay equipo, o sea, mientras todavía hay familia, hay amigos, hay vecinos, hay colegas, hay que seguir jugando. Diviértete como si todo estuviera normal. Al final, ¿qué es la normalidad? ¿No? Entonces, ese fue el análisis que se hizo de los 67 videos. Y como ustedes pueden ver acá, podemos resumir de que, bueno, para los jóvenes, la peste, como ellos la llaman, ha invadido el mundo sin hacer diferencias, sino solo entre jóvenes y personas de la tercera edad, aunque sabemos que también han muerto jóvenes, ¿no? Pero en general el virus ataca a personas de la tercera edad o personas que no están en buena condición física. Los jóvenes dicen nos hemos tenido que encerrar y la rutina ha sido algo difícil de llevar. Han sido días repetidos pero inestables. Hemos sufrido infoxicación, lo que nos ha causado miedo, incertidumbre, agobio, desasosiego, ansiedad y depresión. Son palabras de ellos. Y todo eso ha provocado egoísmo, malas decisiones, maltrato familiar y muerte. Pero dicen los jóvenes también, hemos aprendido a disfrutar de las cosas sencillas. Hemos aprendido a planificar, a desplanificar y volver a planificar. Hemos aprendido a amar y demostrarlo a nuestros seres queridos, a reconstruir la historia familiar, a seguir estudiando aprovechando la virtualidad, a seguir trabajando aprovechando la virtualidad. Entonces, en resumen, para ellos como una conclusión que se puede sacar de ellos es que tenemos que aprender a vivir con el virus, porque esa será la forma de disfrutarlo y esa será la nueva normalidad. Eso sería, Roberto, un poco en resumen lo que se habló en ese foro a partir de ese análisis que se hizo de los videos que realizaron, 67 videos, como le decía, que se realizaron en Bolivia, pero hubo videos también del Perú, de Francia, de algunos otros países, pero sobre todo de Bolivia y de todas las regiones. Entonces, desde el arte, desde la comunicación, nos pareció interesante hacer esa investigación sociológica para ver un poco las miradas de los jóvenes y también un poco sus propuestas frente a la pandemia y lo que hemos sufrido. Recordemos de que los jóvenes, si bien nosotros ya un poco estamos saliendo de casa, ¿no? Recordemos que nuestros jóvenes siguen encerrados en casa, ¿no? Especialmente los jóvenes que son menores de edad. Entonces, me parece que esto está muy actual y además, en todo caso, servirá como un documento de consulta para años posteriores.
Muchas gracias, Marta. Invitamos a los que están presentes a que puedan hacer sus preguntas después de que terminen los 3 panelistas de esta sesión. Entonces, te agradezco, Marta, y le vamos a dar lugar ahora a Vilma Durán. Vilma Durán, por favor, está en pantalla ya. Gracias. Gracias. Vilma Durán es responsable del capítulo regional ABOIC de Sucre. Va a exponer el tema Narraciones en tiempos de pandemia, coronavirus y democratizando la comunicación. Vilma Durán es docente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca en la carrera de Comunicación Social. Es consultora en proyectos de desarrollo local con poblaciones juveniles, mujeres e indígenas. Es experta en temas de género, interculturalidad, comunicación para el desarrollo, métodos alternativos de gestión de conflictos y cultura de paz. Tienes la palabra, Vilma. Tienes 15 minutos, por favor. Adelante. Muchísimas gracias. En principio quiero saludar a la presidenta de la ABOIC, a Rigliana Portugal, y a través de ella a todo el directorio, también a los miembros de CIESPAL, que son parte en este momento de este foro, a Tatiana Rojas, que hace parte de la Vox, y por supuesto a docentes, estudiantes, quienes están siguiendo el foro. Como decía Roberto, nosotros como cada regional, cada capítulo le ha puesto un énfasis particular al trabajo que ha realizado a través de los foros. En el caso de Sucre, nuestro énfasis estaba en democratizar la comunicación. Quisimos que estas miradas, estas narrativas, aparezcan en esta ventana de la comunicación, en esta posibilidad de amplificar estas voces de poblaciones marginadas, que tradicionalmente no aparecen en los medios de comunicación, porque igual la pandemia o como cualquier otro hecho político, social, etcétera, a los que aparecen en los medios de comunicación y en las redes sociales son siempre o autoridades o estas poblaciones marginales solamente para hacer de su historia una historia fatalista. Entonces, por eso nuestro énfasis desde Sucre ha estado puesto más bien en este tema de la democratización de la comunicación. Ahora voy a compartir pantalla para poder con ustedes avanzar un poquito en esto de la presentación. Mil disculpas, estamos en la última parte. Bien, entonces, como decía, tiene este énfasis de la democratización de la comunicación y algunos elementos de la organización. Este foro se ha realizado el jueves 30 de julio a horas 18. Se organizó un equipo y a esto quiero agradecer a todos quienes han sido parte, estudiantes de la carrera de comunicación, que han ha hecho una producción justamente de la historia de estas personas, de estos protagonistas. El foro se ha transmitido a través del Zoom, a través de Facebook, el Correo del Sur FM 90.1 y Televisión Universitaria, y aproximadamente 500 participantes en todo el país han seguido la transmisión. ¿Cuál ha sido nuestro punto de partida? ¿De dónde nosotros, qué reflexiones hemos tenido para pensar en esta población marginal que aparezca en nuestro foro contando su historia? Quiero recoger de Eduardo Galeanos, Los Nadies, este hermoso fragmento. Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Y esta buena suerte que quizás nosotros, generando este espacio, logramos que una señora, unos niños adolescentes, esta población de la cárcel de San Roque, puedan aparecer ya no siendo nadies, sino sobre todo siendo actores, siendo protagonistas, porque tenían mucho que contarnos y decirnos. Otro que nos ha inspirado en este tiempo, a través de tantos artículos y de su último libro, Buenaventura de Sousa, El virus es un cruel pedagogo. ¿Qué nos ha venido a enseñar este virus? Él dice que cruelmente nos ha venido a enseñar a través de la muerte, pero también dice que 40 años hemos estado confinados a través de este sistema capitalista, donde ha botado a la calle a cantidad de personas a sobrevivir con lo que se vende en la calle. Entonces, Buenaventura de Sousa nos pone esta reflexión y nosotros, justamente, dos de las historias que vamos a contar
Se trata de personas que a través de este sistema y este modelo de desarrollo, a partir de esto, han salido a las calles a ganarse la vida. Y de pronto, la pandemia es lo primero, a partir de la cuarentena, es lo primero que se ha cerrado. Las calles, los parques, las plazas, donde, como dicen los datos, el 68%, y Bolivia es uno de los países donde el porcentaje es más alto, vive de la economía informal. Y justamente la pandemia ha anulado ese espacio porque era el espacio donde se tenía que evitar el contagio. Otro artículo que nos ha gustado muchísimo de Alejo Mamani, la resiliencia popular en el día a día de la cuarentena. Estas historias nos muestran que si bien el impacto de la pandemia nos ha sacudido como a todos, y más aún a estos protagonistas que el día a día significa para ellos algo muy sustancial para sobrevivir, han sido capaces de ser resilientes y a través de su historia nos están mostrando que de la adversidad han sacado la fuerza y han sido capaces de reconstruir colectivos humanos de solidaridad. Y finalmente, estas palabras que ya Marta, a través de la historia de estos jóvenes, nos ha refrescado de una manera tan profunda y tan linda, a través de estos cortos, el lenguaje de guerra. Los medios de comunicación en general han sido amplificadores de este lenguaje de guerra. Distanciamiento social, que quiere decir no te acerques al otro porque el otro te puede contagiar. El confinamiento, ¿cuánto estaba en nuestro lenguaje el confinamiento? En épocas de dictadura, cuando a los que pensaban diferente al gobierno de turno, los confinaban para llevarnos a un lugar, a un encierro. La cuarentena tenía que ver también con eso. La crisis sanitaria, esa idea de crisis, esa idea de fatalismo, desastre nacional, ¿no? Todas estas palabras que nos han acompañado han tenido que ver con este lenguaje de guerra. Y ese lenguaje de guerra nos ha paralizado a muchos, como han contado la historia, pero al mismo tiempo ha sido una fuente, como en los pueblos, el mundo andino, siempre ha encontrado en ese espacio y ha entendido que la crisis es como un renacer de nuevo. Y estas historias nos hablan de eso. ¿Quiénes han sido nuestros protagonistas en este foro? La señora Cristina Ramírez, que padece ataxia de Friedreich, nos cuenta su trabajo, cómo haciendo arte público en Sucre ha podido salir adelante en la pandemia. Los privados de libertad, varones y mujeres de la cárcel pública de San Roque en Sucre, con el apoyo de su principal responsable, el mayor Ludwig Miranda, cuenta las vivencias de lo que ha significado saberse, como dicen en el testimonio de los privados de libertad, saberse con el COVID, durmiendo con el COVID adentro de la cárcel, cómo les ha removido y al final ha podido desencadenar historias que valen la pena contar. Niñas y niños y adolescentes que trabajan en el Cementerio General de Sucre como escaleritas. Escaleritas se llama a esos niños, adolescentes que cargan una escalera para subir a los nichos, limpiar, etc. Con el apoyo del CIMED también nos cuentan su historia. Este foro, en el caso de Sucre, ha tenido dos partes. Esto que ha sido la narración de los protagonistas, de estos personajes marginales que desde el espacio de donde estaban han podido sobrellevar la pandemia, y también instituciones que han sido un ícono en la ciudad de Sucre por el trabajo extraordinario de subirse al carro de la pandemia, pero desde repensarse institucionalmente para esta atención a poblaciones vulnerables. El caso del Centro Juana Zurduy, que ha trabajado un modelo de prevención para atención de las mujeres víctimas de violencia. El caso de la ONG Realidades, que ha trabajado sobre los derechos, por los derechos de la niñez y adolescencia, con su directora Taya Ábrego. El Betas Intercooperación Bolivia, desde su programa Chalaí, que ha apoyado y apostado por el emprendimiento juvenil justo en momentos en que todo el tema del movimiento económico vinculado a las calles se había cerrado, y la experiencia de los periodistas en estos tiempos de pandemia, con la reflexión y contando la experiencia de su presidente de la Federación de la Prensa, el Edwin Urizar. Aquí tenemos, y como ha sido un foro
profundamente testimonial el que hemos tenido en el caso de Sucre. He incorporado los audios esperando también que puedan escucharse de manera nítida, porque me parece que más allá de hablar lo que ha significado, quería también que escuchen en voz propia del testimonio de estos protagonistas nuestros. Recogiendo la frase en la declaración de uno de los privados de libertad, la solidaridad llegó antes que la justicia con el virus, porque nos contaban que estaban a punto ya de recobrar su libertad. Muchos, por este tema justamente de la pandemia, habían acelerado los procesos para por lo menos unos 35 entre varones y mujeres. Sin embargo, llegó antes la pandemia. Por eso la solidaridad llegó antes que la justicia con el virus. La cárcel de San Roque, que tiene actualmente 555 privados de libertad, 520 son apenas 35 mujeres, 520 varones, es una cárcel muy pequeña donde se vive hacinamiento. Ustedes pueden imaginarse, enterarse que están adentro ya personas con el virus y habiendo fallecido uno de ellos, y a partir de eso se desencadenó una especie de sentimientos de temor, desesperación, angustia, y esta explosión de sentimientos duró 5 días, porque recién al 5.º día apareció sedes para hacer las pruebas respectivas, ¿no? Entonces, esta sensación de pánico les llevó a generar algo que el mayor Miranda también en su testimonio nos cuenta y nos dice, a sacudirnos de las diferencias entre policías y privados de libertad y hacer un solo plan organizativo. Y ellos dicen, en un hacinamiento en el que estamos viviendo, hacer un espacio de uno de los pabellones solo para los 7 confirmados que estaban contagiados ya fue un acto de heroísmo, porque se tuvieron que poner en un solo cuarto 10, 11 en los lugares, en los espacios abiertos, todos tendidos al aire libre, no importa, aquí era salvar vidas. Entonces nos decía, camino para repensarse, para reorganizarse, que anula posturas de individualismo y egoísmo. No había tiempo para eso, nos dice, todos estábamos en peligro, nos dijo, es un privado de libertad, uno de los representantes. Y también fue hermoso escuchar el testimonio de las mujeres, de las representantes de las mujeres, cuando de ese desespero de saberse que por ahí nunca más podían ver a sus familiares, porque no sabían cuántos realmente estaban contagiados, y pensar que tal vez nunca iban a poder volver a ver a sus hijos, ella nos dice, nació un regalo, una nueva huésped en la cárcel. En esos días de pánico nació una niña al interior de la cárcel. Y nos dice un policía en su testimonio, por ejemplo, que en medio de todo hicimos una campaña para los pañales de nuestra nueva huésped. Y le dimos cariño, pero lo que más nos trajo esa niña fue alegría. Entonces, aquí el testimonio para que un poquito recrear esta experiencia que se vivió en la cárcel, que después se encadenó en una experiencia de solidaridad, de hacer mates a las 5 de la mañana, de hacer los vapores para alrededor de las carceletas. Y el mayor Ludwig Miranda hizo un videoclip con el tema que estaba muy en moda, que todos grababan ese tema que generaba esperanza, pero también grabó audios, grabó jingles con voces de grandes deportistas, saludando, mandando saludos a los de la cárcel para levantar los ánimos. Aquí un poquito de ese testimonio. Soy el delegado general del pabellón 4, más o menos por el 12 de junio llegó el virus, lamentablemente, con tan mala suerte que población murió gente. Esos días hemos vivido momentos muy críticos, porque todos estábamos dentro de nuestras habitaciones pensando que si estábamos en el virus o no, si íbamos a vivir y qué va a ser de nuestros hijos afuera. Esa era la preocupación que teníamos nosotros como madres de todos hemos tenido los mismos síntomas. Hemos llegado a creo que un equipo, la policía, colaborándome con hierbas, con todo. Entonces, todas esas cosas han sido muy buenas para nosotros. Levantarse 5 de la mañana, ¿para qué? Para preparar el mate para todos los internos. Pero así como nos pasaron durante todo este tiempo, pero también
pese a las críticas y todo eso, hubieron palabras de aliento. Esas palabras fueron muy importantes para nosotros, para levantarnos al ánimo, para que nosotros podamos salir adelante con todo esto. Gracias a todas las personas que nos han ayudado, que Dios nos devuelva bendiciones para sus hogares. Ese es el testimonio de la cárcel. Realmente al final nos han dicho que si toda la sociedad, los barrios, las familias, nos organizaríamos para generar procesos de solidaridad, de acompañamiento, realmente podríamos construir un país que se colabora y piensa en el bien común. El otro testimonio, enfrentar es comenzar a vencer, de eso se trata, es el testimonio justamente de estos adolescentes que trabajaban en la cárcel. María del Carmen, de 16 años, y David, de 14, ambos miembros de familias numerosas que, cerrando el ciclo de su niñez e iniciando su adolescencia, empujados por la necesidad, iniciaron su vida laboral en el cementerio de la ciudad de Sucre como escaleritas. Ella dice, María del Carmen, estábamos trabajando bien y apareció de golpe la pandemia. Todo pasó de una, mis papás quedaron desempleados, mi mamá se encuentra delicada de salud, pero tratamos de apoyarnos en todo como familia. Vamos a salir adelante, no será para siempre esta pandemia y sí vamos a salir de esto. Esperanza no es fácil, es encontrarnos, volvernos a reencontrar. Caeremos, pero vamos a poder encontrar esa fe y levantarnos. Es decir, a pesar de que estos jóvenes, adolescentes, diré, habían quedado desempleados, una situación muy difícil de su familia, estaban sin posibilidad de acceder a las clases a través del Zoom, que en ese momento que hicimos el foro todavía estaba en ese proceso. Ellos tenían esa voz de esperanza, esa capacidad resiliente para entender este momento como una esperanza y como ponerle fe a lo que viene adelante. Y aquí su testimonio. María del Carmen Cura, yo tengo 16 años de edad y yo ando trabajando en la máquina sanitaria general. Mi nombre es David Ramos Barrientos, tengo 14 años de edad. Yo cumplí con las labores de escalerista, pensador y limpieza de lápidas. Pero de repente, digamos, pareció, digamos, así de golpe la pandemia, ¿no? Mis papás quedaron desempleados. Ahora busco diferentes trabajos como voy a vender moche y lo ayudan a colocar tanque de agua. Y se van para la tarjeta, porque somos las 4 hermanos que estudiamos en la escuela y pasámoslo ya, es como clases normales y hay muchos choques, digamos. No tenemos disposición de Wi-Fi, a veces no tenemos dinero para acceder a Zoom o WhatsApp para cumplir con las tareas. Pero en la cuarentena sí nosotros comenzaríamos a reunir, hablar, conversar, reírnos, ¿no? Sí, va a ser un tiempo, pero vamos a salir adelante, aguanten, eso no va a ser para siempre. Como ustedes pueden escuchar, esto no va a ser para siempre y vamos a salir adelante. Y el tercer testimonio, nuestra tercera protagonista es la señora Cristina Ramírez, cantando y llorando la vida sigue. Nada es imposible, cantando y llorando la vida sigue. Así con firmeza y convicción la señora Cristina Ramírez en Cata nos narra. La pandemia ha sido de muchos cambios para todos. Yo no puedo mentir, gracias al apoyo de las personas, sigo saliendo a las calles a ganarme. Solo tengo que tener más cuidado al movilizarme. Llevo la ropa de bioseguridad, el barbijo, el alcohol en gel, para desinfectarme las manos porque yo remo mi silla de ruedas. La discapacidad no impide a nada, a veces es un problema el agarrar un taxi, pero hay gente buena. Con 3 hijos pequeños que son su inspiración de vida, la señora Cristina, con su fe puesta en Dios, es un testimonio de fuerza, ya que nada impide luchar para garantizar una nueva vida, una buena vida para sus 3 hijos. Y aquí su testimonio. Vilma. Mi nombre es Cristina Ramírez Cruzcata. Tengo la discapacidad múltiple que me diagnosticaron ataxia previa. Yo canto en las calles y la gente me apoya y me apoya. Bueno, el cambio ha sido para mí muy fuerte, ¿no? Porque y también preocupante porque yo mantengo sola a mis hijos, no solamente me tienen a mí. Mis hijos son mi fuerza, mi anhelo, mi apoyo, ellos son.
por ello he escuchado todo esto. Bueno, emocionalmente es preocupante para mí, ¿no? Como lo decía el doctor, es por mis hijos, porque es mi fuente de trabajo. Para el Señor nada es imposible. Y cuando hay algo más a mí que te motiva, nada es imposible, que hay que seguir adelante. Y así, Vilma, ¿sí? se han cumplido los 15 minutos, hemos pasado un poquito los 15, así que por favor te rogaría que Quiero vayamos terminar cerrando. con esto, a pesar de que las instituciones también han hecho este esfuerzo y este trabajo, este sostén, este acogimiento. Quiero terminar con esto, este es mi última lámina, como dice, como todo esto demora poco, como todo durará tan solo un tiempo o dos, como esto o lo demás se acaba, les guste o no, se acaba, porque ya están haciendo un nuevo tiempo abierto. Recogiendo este hermoso fragmento de Cortázar, puedo decir, y bien, hasta aquí llegamos con nuestras narrativas en tiempos de pandemia, con la certeza de que este tiempo se acaba, les guste o no, se acaba, porque ya están haciendo un nuevo tiempo cargado de grandes aprendizajes, nuevas maneras de encarar la vida, nuevas formas de construir relaciones basadas en solidaridad, la empatía, la cooperación y la búsqueda del bien común. Es así como terminamos. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Vilma. Antes de darle la palabra a la siguiente expositora, Karina Olarte, queremos agradecer a todos los asistentes a este webinar, a los más de 200 participantes que están siguiéndonos a través del Facebook, de Instagram, etc. Así que a continuación voy a pasar a presentar a Karina Olarte. Karina Olarte es responsable de ABOIC Tarija, es máster en Educación Superior y en Investigación en Ciencias Sociales para el Desarrollo. Fue presidente de ABOIC entre el 2015 y el 2019 y en su representación presidió Confibercom entre 2016 y 2019. Fue vocal del Tribunal Nacional de la Ética Periodística de Bolivia del 2015 al 2017. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación Social, ALAI. Y bueno, a continuación le daremos la palabra a Karina Olarte para que nos comente y nos cuente las experiencias en tiempos de pandemia del Foro Regional Tarija. Adelante, Karina, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Roberto. Agradezco el espacio y también felicito la iniciativa de la organización de este 9º ciclo de estudios especializados en comunicación a cargo de nuestra querida ABOIC y apoyado por CIESPAL, la Católica de Cochabamba y la Vox. Me parece que el tema es muy oportuno, ¿no? Trabajar la comunicación, lo político, lo público y su incidencia en la participación ciudadana, que en este tiempo es sumamente determinante e importante situarnos, ¿no? En estos 3 grandes ejes que plantea el ciclo de estudios especializados. Bueno, en la parte de nuestro foro en Tarija, lo que nosotros hemos podido hacer es, aquí les voy a compartir esta pantalla. El foro en Tarija se ha desarrollado a fines del mes de julio y también hemos trabajado en función del objetivo general de los foros virtuales regionales propuestos por ABOIC, que se denominaban Historias de Vida en Tiempos de Pandemia por el COVID-19, relatos desde las diferentes regiones de Bolivia, visibilizando y democratizando la comunicación. Estamos pasando uno de los tiempos más crudos de la pandemia del COVID-19 en el país, en Tarija también, y nosotros en la organización del foro hemos estado Alma Luz Forte y mi persona como parte de ABOIC y Soraya Salinas como parte del Colegio de Profesionales en Comunicación, que hemos estado a cargo de la organización de este foro. El título que se había desarrollado y se había propuesto es Lecturas en tiempos de pandemia, comunicación, encierros y transformaciones socioculturales.
Nuestro foro ha partido del reconocimiento que la pandemia del COVID-19 ha transformado el mundo, ha transformado nuestras sociedades y principalmente ha transformado nuestra forma de vivir, de convivir, y por lo tanto esto ha provocado una transformación también en nuestras culturas, en nuestras sociedades. Por ello se ha propuesto, y bueno, eso es lo que hemos desarrollado en el foro, 3 ejes de lectura y 3 ejes de análisis que han venido a acompañar la mirada acerca de qué ha pasado con la pandemia y qué ha pasado además desde la perspectiva de las historias de vida y de las regiones sobre la pandemia. Y en esa lógica hemos planteado 3 ejes importantes para ser abordados. El eje de la comunicación comunitaria, el eje de la cultura o de lo sociocultural y el eje de los encierros y violencias. En el primer eje, lo que se ha propuesto principalmente es ver la forma en que la comunicación comunitaria, la comunicación cercana a la ciudadanía, pero la ciudadanía de una región especial de Tarija, que es la región chaqueña, donde están enclavados las comunidades guaraníes, Huenayac y Tapietes, habían vivido y estaban viviendo en ese momento, a fines de julio, estos procesos imbrincados por la pandemia del COVID-19. Luego, en el tema de la cultura, lo que nos interesaba era ver ya en la parte urbana de qué manera se habían dado las transformaciones o los cambios socioculturales en una idiosincrasia tarijeña muy caracterizada por el relacionamiento interpersonal, una idiosincrasia muy solidaria, etcétera, o sea, de qué manera enfrentaba o confrontaba esta situación, ¿no? Y finalmente, uno de los temas que también nos ha llamado mucho la atención es la cuarentena como encierro. Y un poco como Marta compartía hace un rato, algunos de los jóvenes habían evidenciado el tema de los miedos, las violencias, el maltrato y las muertes. Bueno, en nuestro caso también este tercer eje un poco veía el tema de los encierros y los consiguientes efectos y además los factores que provocaban las violencias, ¿no? Y las violencias concentradas fundamentalmente en el hogar, ¿ya? Por otro lado, estos 3 ejes han tenido 3 expositores principales en el foro y ha sido Gustavo Castellanos, comunicador, profesional de la comunicación, gestor cultural, un comunicador que ha tenido reconocimiento por su aporte en la parte a la cultura y a la actividad cinematográfica en Bolivia por parte del CONACINE, pero también que se ha caracterizado y se ha identificado mucho con el apoyo al desarrollo de acciones culturales en Tarija. Svetlana Ortiz, ¿no? Tristán, también de profesión comunicadora, ella es periodista en la radio ACLO Chaco en Villamontes, ¿no? Y su cercanía a los pueblos indígenas que hacía referencia, Huenayac, guaraníes y tapietes, han hecho de que ella nos transmita un poco las vivencias y las situaciones que se vivían en Chaco durante la pandemia desde el punto de vista de la comunicación comunitaria. Y finalmente Anael Torres, que con su característica de activista por los derechos de las mujeres, psicóloga, también especialista en el área forense de las personas atendiendo casos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito forense y además en la situación de riesgo y de violencia que viven las mujeres. Además de ser activista por los derechos de las mujeres en el colectivo Ni Una Menos, nos ha acercado a comprender qué ocurría en Tarija durante la pandemia en estos 3 ejes con estos 3 expositores.
En el primer caso, en el caso de la comunicación comunitaria, yo voy a ir un poquito comentándoles algunos aspectos centrales de los cuales nuestros expositores y un poco las vivencias y las lecturas que ellos han hecho en el campo de nuestra realidad, ¿ya? En el primer caso, en el caso de la comunicación comunitaria, Svetlana Ortiz ha puesto en evidencia que estas comunidades del Chaco boliviano y Chaco tarijeño, como son los guaraníes, los oñayeques y los tapietis, fueron afectadas fuertemente por la pandemia. Y la afectación viene desde el punto de vista no solamente de la salud, de la enfermedad, del contagio, etcétera, sino también de los elementos de la práctica de relacionamiento cotidiano, tanto familiar, comunitario, a la cual estaban acostumbrados y acostumbradas las personas que son parte de estos pueblos originarios. Asimismo, el desfase y el tema del acceso a la información y a elementos de educación han sido fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque la información propagada acerca de cuidados, de bioseguridad, descripción de los síntomas de la enfermedad y muchos elementos más, de manera muy tardía han sido traducidos a los idiomas originarios, ¿no? Entonces, una estrategia tanto de comunicación, información y educación adecuada para nuestros pueblos originarios no ha sido el elemento que ha posibilitado, digamos, un efecto menos drástico en estas poblaciones, ¿no? Con la característica de Svetlana dentro de esta radio en el Chaco, se ha desplegado el trabajo de reporteros populares desde las comunidades. En el Chaco tarijeño, ¿no? Nosotros tenemos dispersas estas comunidades, pero están alrededor, principalmente los Huenayek y los Tapietis, alrededor del Pilcomayo, ¿no? Y en estas comunidades justamente se han desplegado reporteros populares, no solamente para reportar, como lo han hecho los medios tradicionales, digamos, una especie de ranking de contagios, muertes, etcétera, sino más bien de tratar de llegar con estos elementos que decía hace un momento, informativos, educativos y comunicacionales, a las comunidades de estos pueblos originarios. Algo que se ha resaltado mucho en el foro es la desigualdad en cuanto al acceso a la tecnología y el desarrollo de labores escolares por estas comunidades. Evidentemente, la educación formal con la evidente clausura del año escolar ha afectado fuertemente esta realidad. Sin embargo, en los casos de estos pueblos originarios, esta desigualdad y esta brecha en el acceso a la tecnología y a la educación han sido más fuertes, han sacudido mucho más su realidad y se ha sentido una especie de discriminación cultural en este campo, ¿no? Entonces, la comunicación en la lógica comunitaria ha sido afectada fuertemente en el desarrollo de la lógica cotidiana, lo que viene el COVID a romper un poco estos elementos, ¿no? Aquí un poco traigo a colación una reflexión sobre esta relación entre pasado y futuro y los mapas y además los enredos de los mapas sociales y los mapas actuales de las sociedades, ¿no? Geertz decía justamente que en el mapa cultural se está alterando, algunos hablan de una modificación, pero él dice que ha sido una alteración al mapeado, que hay no solo una reconfiguración, sino una alteración. Y eso es lo que más o menos interpretamos un poco en la lógica de los pueblos originarios y en el caso de nuestras comunidades guaraníes, Huenayek y Tapieti. El problema, dice Geertz, más interesante no es cómo arreglar todo este enredo, sino qué significa todo este fenómeno. Y lo que pasa que desde la cultura y desde el posicionamiento y situacionalidad
cultural de nuestros pueblos originarios, y en este caso a los que me hago referencia de nuestro Chaco, todavía no se comprende realmente el significado del fenómeno. Todavía este mapeo, digamos, de las situaciones que se han vivido con la pandemia va a ser, además de necesitar más que arreglos, es necesitar situarnos y reconfigurar o significar de una nueva manera lo que esto ha producido cultural y socialmente en nuestros pueblos originarios, ¿no? Por otro lado, también a veces, como dice Margaret Mead, el atar como el pensamiento del pasado, tal como, o sea, tal como existía antes y digamos para las generaciones como las nuestras, ¿no? Los jóvenes podrían decir, no, ya hemos modificado por estos elementos tecnológicos que hacía referencia también en Svetlana, ¿no? Hay una especie de atarnos al pasado, pero otra que mira el futuro. En este caso, las generaciones nacidas, criadas antes de la revolución electrónica, piensan y viven de manera diferente. Los jóvenes están pues en una generación, como una primera generación nacida en un país nuevo, con acceso, con uso y con pues una viabilidad absoluta a las tecnologías, a sentir, digamos, el acceso y el uso de las tecnologías para la educación como un elemento casi cotidiano, ¿no? Entonces, por ahí el tema de pasado y futuro en esta lectura también viene, digamos, a colación y la importancia que relieva, digamos, el hecho de reubicar un poco ese pasado hacia el futuro antes de que sea tarde, como diría Margaret Mead. Entonces, creo que aquí esta relación entre pasado y futuro va a tocar y toca mucho a nuestra realidad intercultural, pero además reconfigura un nuevo significado de este fenómeno, que ni siquiera tal vez se ha acabado de significar y tampoco se ha acabado de redimensionar en el caso de la realidad intercultural en los pueblos originarios. El segundo eje que hablaba de cultura, de los cambios y las transformaciones socioculturales, ha venido un poco de la mano de la lectura de Gustavo Castellanos, ¿no? Y Gustavo justamente nos proponía un poco pensar el espacio urbano con cambios profundos en las prácticas socioculturales producto de la presencia de la pandemia del COVID en nuestras vidas, en nuestros entornos y en nuestra sociedad. Posiblemente la característica tarijeña, del tarijeño, de la tarijeña, en este relacionamiento, en esta idiosincrasia que nosotros tenemos desde el sur, ubica las relaciones culturales como un poco más abiertas, la interacción, la bohemia incluso, muchos elementos que nos van a mostrar la conexión personal entre los sujetos dentro de la sociedad. Sin embargo, con la pandemia, con las restricciones, esto va cambiando. Y hay un elemento que por ahí también está vinculado con lo que Marta decía, que es el miedo, ¿no? Gustavo decía, el miedo está presente en la experiencia de las personas, ¿no? Y este miedo puede canalizarse de una buena o de una mala manera, ¿no? Entonces, ese miedo que tal vez agobiaba a las personas, miedo a la enfermedad, miedo al contagio, miedo de salir, miedo de compartir, no solamente, digamos, en lo social, sino compartir espacios que eran altamente identificativos de Tarija. Tenemos nosotros un calendario cultural matizado con las fiestas religiosas que congregan a mucha cantidad de gente y que de una u otra manera marcan la idiosincrasia, marcan la cultura y la identidad de los tarijeños y de las tarijeñas. Todo esto estaba quebrado.
todo esto generaba una ruptura. Pero además, ¿por qué? Porque había un miedo por atrás sobre diferentes elementos. Y entonces él decía, esto nos lleva a caminar por una especie de túnel, ¿no? Un túnel que, como indica acá, dice, estaba nutrido de elementos monotemáticos, monoagendas, que eclipsaba la cotidianidad, ¿no? ¿Y cuáles eran? Pues era el monotema de la pandemia, el monotema del coronavirus, la agenda permanente en los medios, en la conversación habitual, hasta en las redes sociales, estaba tan concentrado que también podría estar vinculado a la infoxicación, ¿no? Entonces, esto nos eclipsa. Sin embargo, el transitar este túnel, y para Gustavo decía, nada es para siempre. Entonces, evidentemente el túnel tiene que acabar, tiene que llegar a un lugar donde nos salgamos de esta rutina, digamos, que se ha convertido el tiempo de pandemia, ¿no? Y sobre todo el tiempo de cuarentena. Las cuarentenas más rígidas han sido las más fuertes y las que más generaban este elemento del miedo, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es esa oportunidad o esa esperanza que tendríamos al final del túnel? Al final del túnel hay una luz de esperanza, decía Gustavo, y es la resiliencia. Esta resiliencia nos ayuda a ser mejores personas, y un poco ahí enlazamos con el otro elemento que decía, ante el miedo podemos actuar de buena o de mala manera, ¿no es verdad? Entonces, si somos más resilientes, esto nos va a ayudar a ser mejores personas. Tal vez después de la pandemia nos encontramos también como mejores personas nosotros mismos y los demás. Entonces, para Castellanos, la idea de que hay señales de esperanza, hay elementos resilientes, y la constitución social y cultural tarijeña están, digamos, mostrando esto, ¿no? Los habitantes de Tarija, con sus costumbres comunitarias, sociales, estos calendarios socioculturales, como les decía, fuertes enraizamientos en elementos tanto religiosos como culturales, etcétera, favorecen este mensaje de resiliencia, ¿no? Entonces, salir del túnel a través de la resiliencia es un mensaje esperanzador y que de alguna manera nos muestra hacia dónde vamos, ¿no? Jesús Martín Barbero nos decía justamente que esto de mirarnos del aquí y el ahora es para ayudarnos a repensar y rehacer el sentido del presente como un tiempo ahora. Él dice, esta chispa que conecta el pasado con el futuro, o sea, todo lo contrario de nuestra instantánea y aletargada actualidad. ¿Qué nos está diciendo Martín Barbero? Que tratemos de repensar nuestro aquí, nuestro ahora, nuestro presente, y lo sitúo muy, muy vinculado a esto que decía Gustavo, saliendo del túnel, ¿cuál es esa esperanza? Y esa situacionalidad nos habla de un futuro que ya está aquí, y un futuro que nos va a ayudar en esta nueva normalidad social, etcétera, ¿no? Y el mismo Martín Barbero, que aprovecha de citar a Benjamin, dice, el presente es un ahora desde el que no es posible desatar el pasado. Amarrado, pues, en él están vivas la confianza, el coraje, el humor, la astucia, actuando retroactivamente desde la lejanía de los tiempos. O sea, ahí los elementos de la resiliencia nos pueden ayudar a dar estos pasos de esperanza, y eso era la lógica un poco a la cual nos llevaba a pensar Gustavo en este proceso. Finalmente, y en el tercer eje, ya para ir un poco cerrando, Anel Torres nos ha hablado de los encierros y de las violencias. Violencias que llegan y han llegado a límites del feminicidio y del infanticidio, ¿no? El encierro es muy peligroso. Si en condiciones normales la violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres y hacia los niños y hacia las personas de la tercera edad era recurrente, el encierro, bueno, ha
agudizado esta situación de peligro y nuevamente tenemos el concepto de miedo y de violencia, ¿no? Entonces ella decía, el encierro es peligroso para sectores más vulnerables en la sociedad, como lo son las mujeres, los niños en sus hogares. Hay condiciones adversas que afectan a las mujeres y a los niños por la violencia. ANAIL nos ha mostrado una serie de estadísticas y datos que comparan el comportamiento de la violencia e incluso los feminicidios y los infanticidios en la época de pandemia vinculados o comparados a otros momentos de regularidad, digamos, ¿no? Y realmente se nota la agudización de ciertos elementos, ¿no? Como, por ejemplo, el encierro implica 24 horas la convivencia de la pareja, de los padres con los hijos, etcétera, y es ahí donde a veces se genera un montón de tensiones que el mismo encierro está provocando y que acaba generando violencia dentro de casa, con los feminicidios durante la cuarentena y con los infanticidios también. Hay factores de riesgo que han aumentado esas condiciones de violencia en encierro. Y Anel explicaba elementos desde el área psicológica y sociológica, digamos, que tienen que ver con el estrés por estar, digamos, confinados y además presionados por elementos de peligro, de prohibiciones, de bioseguridad y otros más. Pero además las necesidades de unas economías familiares, a veces reducidas, vulnerables o en mucha desventaja, que nuevamente aportan al estrés, aportan a los nerviosismos, pero además que no se canalizan adecuadamente y explotan con la violencia, ¿no? Y el tema del sedentarismo, que generalmente van a ser factores que van a aumentar las condiciones de riesgo para los niños, para las mujeres principalmente y además de las personas de la tercera edad, ¿no? Estos elementos nos han hecho un poco concluir y trabajar en que no es fácil recorrer este túnel, no es fácil generar una sociedad tranquila, pero una sociedad que se pueda adecuar a los sistemas y a las condiciones que se han desarrollado fuera de la pandemia. Y hay una apuesta muy importante y es la apuesta por la comunicación, una apuesta que puede ser una alternativa importante para generar procesos de educación, de información, en apoyo a las comunidades, en apoyo a los procesos socioculturales que estaban, y Gustavo decía, están cambiando, no transformándose necesariamente, pero además para considerar que al final de ese túnel se pueden acabar o reducir las violencias, podemos seguir, podemos ser mejores personas y podemos tener sociedades con mayor resiliencia, compromiso y solidaridad. Y tal vez eso es lo que más rescatamos y quisiéramos que sea el aporte reflexivo de esta lectura desde el sur, desde Tarija. Eso es. Gracias, Roberto, y gracias. Gracias, Karina. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas que nuestros distinguidos asistentes han formulado. Así que, por favor, me permiten un momentito. Una pregunta para las tres expositoras. ¿Qué fenómenos comunicativos con la pandemia se fortalecieron y cuáles se debilitaron? Podríamos empezar tal vez con Marta. Marta Paz. Sí, claro que sí. Interesante pregunta. Como decía Karina hace un momento, hubo, ¿no?, una apuesta por la comunicación. Entonces creo que en ese sentido va la pregunta. ¿Qué procesos de comunicación se fortalecieron? Yo creo que los procesos de comunicación a través de la virtualidad. Creo que eso es algo nuevo, algo fundamental, algo que nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado todas las posibilidades que podemos tener con la virtualidad, es decir, comunicándonos a distancia. En Bolivia, la virtualidad, por lo menos en el ámbito de la educación, no estaba reconocida, especialmente para las licenciaturas, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a tener que reconocerlas y creo que no vamos a desandar el camino,
y entonces ha sido muy importante. El teletrabajo también, ¿no? Eso ha significado apostar, quiero tomar esa expresión que hizo Karina, se ha apostado por la comunicación virtual, no solamente para la educación, sino también para el teletrabajo, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los procesos comunicativos en los que más énfasis ha habido. De repente, podríamos decir que dependiendo de las familias, por supuesto, dependiendo de las familias, el tema del estar encerrados, del sedentarismo, puede haber significado que ha fortalecido la comunicación en la familia o no, va a depender de las familias. Pero me parece que otro proceso comunicativo que se ha visto de alguna manera fortalecido o de alguna manera tal vez confrontado o por lo menos pensado es el proceso a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, de pronto hemos estado encerrados y hemos estado navegando en un mar de información y de desinformación que ha circulado a través de las redes sociales. No digo de que las redes sociales sean negativas, ¿no? Todos sabemos que tienen su lado positivo, pero me parece que eso se ha potenciado y a veces para llevarnos a lo que es la desinformación. Entonces yo hablaría de virtualidad, de redes sociales en relación a desinformación y de las relaciones interpersonales dentro de la familia, dependiendo de cada caso. Gracias, Marta. ¿Podemos pasar a Vilma, por favor? Vilma Durán. Gracias. Para no repetir, que también me parece que complemento lo que decía Marta, sin embargo, un aporte tal vez en el fenómeno de la comunicación en general se ha puesto en evidencia de decir, nos hemos visto en la necesidad de comunicarnos, y creo que esa comunicación ha pasado a ser muy fuerte en el sentido de sentir una comunicación generacional. Como decía Marta, dependiendo de cada familia, pero en general creo que el hecho que la pandemia haya afectado muchísimo, por ejemplo, al mundo de los adultos mayores, nos ha puesto, y he escuchado aquí muchos testimonios en nuestro entorno más cercano, de decir cuántas veces les hemos escuchado, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas contar sus historias, y cuánta ausencia vamos a sentir cuando ya no estén con nosotros. Lo mismo esa capacidad de generar paciencia con las generaciones que son menores a nosotros, como los niños, las niñas. Es decir, creo que sí, en general, el fenómeno de la comunicación ha sido como la energía más fuerte que se ha movilizado en este tiempo con la pandemia en todos los niveles, a través de las redes sociales, a través de esta necesidad de comunicarnos, de reencontrarnos a través de la virtualidad con otros, para compartir opiniones, para compartir perspectivas, pero también de sentir esa necesidad de la cercanía, como los testimonios que hemos puesto nosotros. Entonces, me parece que la comunicación ha sido una de las herramientas más importantes que ha permitido resistir, generar resiliencia en este tiempo de la pandemia. Gracias. Pasamos a Karina. Karina, por favor. Gracias, Roberto. Me parece sumamente importante esta pregunta porque nos sitúa un poco en el rol de los comunicadores y también de los investigadores, como para saber hacia dónde ahora mirar en los procesos comunicacionales. Algunos que han sido fortalecidos me parece que van uno, por la revalorización del sujeto y sus formas de expresión y su emocionalidad, posiblemente a partir de buscar y de ver formas alternativas a lo interpersonal, pero que puedan también expresar justamente ese su ser, su querer, su pensar, etcétera, y por ahí el uso de las tecnologías, ¿no? Pero además hay un elemento, creo, muy interesante que aparece en un proceso o en una función de contención emocional también. Hay muchos mensajes e incluso publicitarios, o sea, digo e incluso porque, o sea, más allá del objetivo de la publicidad,
que se ha transformado un mensaje más humano y un mensaje que tiene un rol de contención ante elementos emocionales adversos que la pandemia estaba enfocando. Entonces, a mí me parece muy interesante mirar el mensaje como centro de un posible objeto de investigación en el marco de la pandemia y en los procesos que se han desarrollado. Algunos que se han debilitado, bueno, evidentemente lo interpersonal, pero que ha buscado otros mecanismos u otras formas y plataformas de desarrollar, pero, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación masivos, ¿no? Varios de los cuales, en el caso de los periódicos, hemos visto que han dejado de circular varios, ¿no? Entonces, ahí ha habido un debilitamiento, tal vez el no reinventarse en una lógica de lo que exige un nuevo periodismo en la época de la digitalización. O sea, evidentemente han estado presentes en lo digital, en lo impreso ya no. Entonces, algunos sí han podido retomar un poco el tema negativo, digamos, de la economía de los medios, pero sí evidentemente ha habido un debilitamiento de estos medios de comunicación masivos, ¿no? Eso, Roberto. Gracias a las tres expositoras. Voy a tratar de hacer una pregunta más para las tres, tratando de agarrar varias ideas que han venido en varias preguntas que me han bombardeado en estos momentos los participantes. ¿Es posible pensar en una comunicación comunitaria, solidaria, para responder y salir del túnel, de este túnel oscuro en el que nos ha recluido todavía la pandemia y que no podemos ver todavía la luz al final del túnel? Tenemos algunos indicios de que estas formas solidarias se han manifestado, por ejemplo, en Oruro, se han manifestado en Sucre, en la cárcel, por ejemplo, donde los presos se organizan, se autodeterminan, cocinan sus alimentos, cuidan a sus enfermos, se abastecen de medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una forma comunitaria de tratar de salir de esta crisis y de esta cuarentena y de la enfermedad. Y lo mismo pasa, digamos, con los jóvenes en Santa Cruz, que a partir del cine, del video, hacen arte, reflexionan sobre su existencia en el mundo, se relacionan con los otros, superan esa distancia que tienen física, pero se relacionan de manera virtual, enriquecen, digamos, sus lazos familiares otra vez, piensan sobre su pasado, sobre su cultura, y lo tratan de plasmar de una manera bella y solidaria, ¿no? Esa es la palabra solidaria que otra vez aparece. Y lo mismo también en lo que tú has planteado, Karina, cuando hablas de los Huenayec, por ejemplo, ¿no? Y la gravedad, digamos, de la crisis y cómo está afectando a la pandemia a estas comunidades Huenayec. Entonces, tal vez la forma solidaria sea la forma más apropiada, porque no es precisamente el Estado el que les va a dar soluciones inmediatas. Tenemos un Estado débil, un sistema de salud débil, y es la propia organización de la sociedad la que intenta dar respuestas ante esa carencia precisamente del poder estatal. Entonces, desde esa perspectiva, ¿ustedes no creen que podría más bien ser retomar las ideas de los años 70, de los años 80, de la comunicación alternativa, de la comunicación crítica, de la comunicación dialógica, de la comunicación liberadora, de la comunicación solidaria, la que nos pueda plantear, digamos, una salida de este túnel oscuro en el cual todavía estamos transitando? ¿O definitivamente los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, la nueva virtualidad electrónica nos están llevando a otro plano mucho más allá de eso que estoy planteando en este momento? Tiene la palabra. Marta, por favor. Tu micrófono. Definitivamente me parece que el Estado va a tener que tomar más protagonismo en esta nueva normalidad a la que estamos ingresando, ¿no? Es decir, no sabemos si el coronavirus se va o no se va, no sabemos qué vamos a vivir en adelante, pero lo que ya sabemos es que vamos a vivir una nueva normalidad, va a ser diferente todo, ¿no? Y mucho va a tener que ver la virtualidad. Entonces, la virtualidad me parece, con todos sus pros, con todos sus contras, con todas las posibilidades que nos da, creo que es cierto. Es decir, podemos luchar contra todo lo que significa el encierro a través de
de actividades solidarias, pero me parece que el gobierno no puede quedarse atrás. El gobierno, les decía, va a tener que tomar un rol más protagónico en este sentido. Creo que van a ser siempre, como lo han sido, no han dejado de ser, más actuales que nunca, útiles políticas nacionales de comunicación en este sentido, ¿no? No podemos dejárselo todo para que lo resuelva la tecnología, en este caso, o para que lo resuelva la gente y sus redes solidarias. Entonces, yo creo que ahora al gobierno al Estado le va a tocar un poco trabajar en ese sentido, trabajar un poco en políticas nacionales de comunicación que nos permitan de alguna manera enfrentar esta nueva normalidad con un poco más de condiciones. O sea, no puede volver a pasar nunca más, ¿no? Yo creo que nunca más lo que pasó este año, por ejemplo, de clausurar el año escolar porque el Estado no se sintió capaz, ¿no? O el gobierno tampoco se sintió capaz de enfrentar una situación. O sea, clausurar el año escolar fue una medida que mostró el fracaso, ¿no? El fracaso de un Estado y de un gobierno en particular que no supo recorrer ese túnel del que estamos hablando ahorita. Entonces, eso no puede volver a pasar. Y para que no vuelva a pasar es que el Estado de alguna manera tiene que ayudarnos a construir las bases, ¿no? Las bases, el camino más sólido para que ya los ciudadanos circulemos libremente nosotros y sepamos salir adelante en otra situación parecida que pueda venir. Pero lo cierto que en esa nueva normalidad necesitamos esa resiliencia de la que hemos hablado y ese apoyo en general de todos, no de solo nosotros, la familia, los vecinos, los amigos, los colegas, las redes, ¿no? Sino también de alguna manera toda la estructura. Gracias. A continuación, Vilma, por favor. Sí, yo tengo la convicción de realmente es posible. Yo he transitado, creo, desde esa convicción en que creo en la comunicación alternativa, creo en la comunicación comunitaria, y quiero contarles una experiencia posterior al recojo de estos testimonios en la cárcel. Nos han inspirado tanto que al final con estudiantes de la carrera de comunicación hemos hecho una campaña para llevar a sumar a esos alimentos y esos enseres para esa nueva huésped que nació justamente en los momentos más duros en la cárcel. Entonces me parece que estas experiencias que también hemos contado a través de los foros, por eso me parece que ahí está el valor a nivel nacional que se han contado justamente esas experiencias desde La Paz con Edgar, esa experiencia tan fuerte de mirar lo positivo, las cosas que estaban haciendo como una red, como una telaraña, estaba funcionando una maquinaria, solamente movidos por esa capacidad resiliente que tenemos, por esa capacidad de encontrarnos con el otro de igual a igual, por esa posibilidad de acompañarnos. Como dicen en nuestros pueblos, ¿no? Es volver a criar ahora esa capacidad acogedora, esa capacidad de acompañar, esa capacidad de mirar al otro como nosotros, como a nosotros mismos. Entonces, me parece que más allá del Estado, estamos acostumbrados a decir que tal vez estos son roles del Estado. Por supuesto que el Estado tiene sus roles, ¿no? Pero en esos espacios locales, hoy tiene que ser la apuesta a esos espacios locales, tiene que empezar a circular. Por eso me gusta esta idea de pensar, no será ya nada normal. Esa nueva normalidad significa que tenemos que volvernos a remirar como comunidad. Significa que tenemos que mirarnos nuevamente quién está al lado de mi casa, qué vecino vive al lado mío, y cómo la pandemia ha llegado también a su hogar y cómo puedo generar procesos yo de encuentro, de escucha y de mirarme tal vez con las mismas condiciones que miro a ese que está lejos. Entonces me parece que esta es una apuesta, más bien qué linda la pregunta para que todas las 190 personas que nos están siguiendo en este momento y muchos otros a través del Face, podamos repensarnos desde ese espacio local, desde esa comunidad, desde ese barrio. ¿Cuántos barrios han trabajado haciendo ollas comunes? ¿En cuántas familias nos hemos organizado para atender a los que viven al lado nuestro, siendo de la tercera edad?
¿Cuántos de ustedes que nos están viendo han comprado alimentos para las personas que no podían hacerlo porque estaban con la enfermedad o porque no lo podían hacer? ¿Cuántos han dado de su dinero para aportar una canasta común? Entonces, es posible. Y creo que esta tiene que ser la nueva apuesta de la comunicación entre tantas apuestas, como decíamos, que no desechar el tema de las redes sociales, pero que también las redes sociales nos sirvan justamente para ese tipo de mensajes. Hoy más que nunca vemos y estamos escuchando cómo a un día, 2 días después de las elecciones, escuchamos discursos que siguen fragmentando y los medios de comunicación siguen amplificando esos discursos adversos, esos discursos que apuestan por la división. Más bien nosotros, a través de estos espacios, como está propiciando la ABOIC, como los espacios desde la cátedra, o como los espacios desde donde estamos, abramos esa posibilidad a construir desde el espacio pequeño, desde lo concretito, y apostemos por una comunicación comunitaria, por una comunicación que busca la reciprocidad. Y yo decía al final de mi intervención, por una comunicación que busca el bien común, que nos hace bien a todos, por ahí es la apuesta. Eso es. Gracias. Gracias, Vilma. A continuación, Karina. Gracias, Roberto. Me parece otra excelente pregunta esta que se nos ha generado, ¿no? Y evidentemente la comunicación comunitaria y solidaria es la opción, es la apuesta. Sin embargo, yo pienso que se habla de un nuevo paradigma de comunicación que incluso va más allá del paradigma crítico de los 70, de los 80 y de la mirada alternativa de la comunicación. Es un paradigma que se posiciona independientemente, o sea, de ser militante de la comunicación popular alternativa, evidentemente nos sentimos involucrados e identificados allá por la filosofía y la ideología. Ahora tenemos un nuevo paradigma que nos exige una situacionalidad, un posicionamiento político, porque la comunicación es política. Como decía Catherine Walsh, es recuperar nuestras voces desde incluso las grietas. Es decir, tenemos que pensar en la participación ciudadana, en la participación de los saberes, de las voces, de los seres diversos, locales, propios, que rescaten nuestras vivencias, nuestras identidades, nuestras formas de vida y de pensamiento. Esta mirada decolonial que plantea este nuevo paradigma justamente da un paso más allá incluso del paradigma crítico, ¿no? Entonces va a la acción, una acción contundente que hace del lenguaje un elemento de acción, que hace de la acción un elemento de denuncia en muchos casos, en otros casos de solidaridad, de encuentro, etcétera, ¿no? Creo que los elementos que nos plantea la interseccionalidad también recupera esas voces diferentes de mujeres, de jóvenes, de pueblos originarios, etcétera. Entonces creo que hay pasos muy importantes que nos está enseñando este proceso y este túnel que nos ha planteado y nos ha puesto en condiciones adversas, pero que a la vez nos ha llevado a pensar en la resiliencia como un elemento fundamental. Y esto va vinculado a este nuevo paradigma con muchos retos. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a las expositoras. Creo que el mensaje es fuerte. Tenemos que repensar desde una posición diferente, desde un paradigma diferente, tratar de construir un paradigma diferente, aprendiendo del pasado, mirando los nuevos desafíos del futuro y del presente, y bueno, pues combinar las acciones de la sociedad civil, la autoorganización, lo comunitario, pero también las políticas culturales y comunicacionales que tienen que hacer desde el Estado para responder a esas demandas, y también ir un poco más allá inclusive, ¿no? Repensar sobre nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, nuestra relación con los demás. Y finalmente, agradecerles a todos los participantes, a todos los asistentes a este webinar, y a continuación le voy a ceder la palabra a nuestra querida directora Rigliana Portugal para que haga el cierre de esta sesión de la noche, y bueno, los invite para mañana. Gracias. Rigliana, adelante. Muchas gracias, muy buenas noches, querido Roberto. Buenas noches, estimadas y estimados amigos, colegas, miembros de ABOIC, estudiantes y apasionados de la comunicación.
Agradecer su participación en los foros regionales de comunicación, narrativas cotidianas en pandemia, que hemos tenido a bien desarrollar el día de hoy, donde hemos viajado virtualmente desde esta mañana por Cochabamba, gracias a Camilo Kunstek, Oruro con Marcelo Lafuente, La Paz con Edgar Dávila, y esta tarde hemos viajado hasta estas horas hasta Santa Cruz con Marta Paz, Sucre con Vilma Durán y Tarija con Karina Olarte. Agradecer a los capítulos regionales por su compromiso y por mostrarnos no solo la situación que se ha ido desencadenando a la luz de la pandemia, con las diversas caras que tiene esta enfermedad, sino que otro mérito valioso de esta jornada es que nos ha permitido identificar temas, objetos de estudio y problemas que merecen ser abordados desde la investigación en comunicación. Agradecer a Gisela Dávila, que está en Ecuador, directora del CIESPAL, Tatiana Rojas, presidente de AVOX, Camilo Kunstek, director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba, quienes son parte de la organización de este evento, así como al Consejo Directivo en Pleno de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación. Quiero agradecer a Romy Durán, vicepresidente de la BOIC, a Sandra Villegas, directora académica y artífice para lograr este espacio que hemos tenido el día de hoy, Rosemary Machicado como responsable del ámbito financiero y Roberto Fernández, responsable del área de comunicación y relaciones públicas. Agradecer también a los colegas miembros de ABOIC, apasionados en su compromiso con la comunicación y que siempre nos acompañan. Y personalmente quiero agradecer a Álvaro Hurtado y Carlos Arroyo, que están compartiendo siempre y apoyando y dando un impulso importante. Decirles a quienes se han inscrito a este evento y han estado presentes en el mismo, que a través de su registro de inscripción tendrán el respectivo certificado que se les hará llegar a los correos electrónicos señalados al momento de inscribirse. Les invitamos a reencontrarnos mañana para dar inicio al 9º ciclo de estudios especializados en comunicación, lo político, lo público y su incidencia en la participación ciudadana. Mañana a las 9:30 hora de Bolivia, 8:30 hora de Ecuador, tendremos la posibilidad de enriquecer este 9º ciclo de estudios especializados a través de la presencia de José Miguel Pereira de Colombia, Washington Uranga de Argentina, Guimer Zambrana de Bolivia, y por la tarde estaremos con Gisela Dávila de Ecuador, Eric Torrico de Bolivia y Pablo Escandón de Ecuador. Ellos darán inicio a estas jornadas que se extenderán no solamente mañana, sino también pasado, y que tendrán las jornadas de la mañana y la tarde, donde estaremos aportando a la construcción de un mejor desarrollo, de una mejor forma de mirar, trascender y pensar situado desde la comunicación y la investigación. Queremos darle un fuerte abrazo a todos ustedes y agradecerles por acompañarnos, agradecer a los estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba, que gentilmente están brindando todo este apoyo. También a Mariana Pérez, que está en todo el desarrollo y acompañamiento en nuestro blog desde ABOIC, y les pedimos que nos sigan en las redes sociales. Gracias, hoy día hemos estado con una presencia importante en Zoom con 200 personas y algo más, y también a través de la transmisión en Facebook Live. Gracias, un fuerte abrazo y Dios mediante nos estaremos viendo mañana a las 9:30 hora de Bolivia. Gracias.